Línea Directa con el Padre Ramón. Piedad, Señor, para el que sufre. Piedad, Señor, para el que llora. Un poco de calor en nuestras vidas y un poquito de luz en nuestra aurora. Piedad, Jesús, para el que sufre. Piedad, Jesús, para el que llora. Un poco de tu amor en nuestras vidas y un poquito de luz al alma mía. Piedad, Jesús, para el que sufre. Piedad, Jesús, para el que llora. Un poco de tu amor en nuestras vidas y un poquito de luz al alma mía. Muy buenas noches, queridos hermanos televidentes de Cristo Visión. Los invito a que en este momento nos preparemos para darle gracias al Padre Dios por este día, por su presencia en medio de nosotros. Saber que día a día hace camino con nosotros, camino de salvación. Y es la oportunidad para que tú y yo le agradezcamos a Él por todos los beneficios que día a día nos regala. El Padre Dios no está exento, no es indiferente de nuestros agobios, de nuestros cansancios. Démosle gracias en este momento por su presencia. Gracias, Padre de bondad, porque tú nos acompañas en este caminar. Ahora que estamos llegando del trabajo, de la oficina, donde quizás nuestro cansancio se refleja, te damos gracias, Padre, porque tú nos bendices, porque tú nos acompañas, porque tú nos llenas. Qué bueno es agradecerte, Padre. Qué bueno saber que podemos confiar en ti. Bendito seas. Gracias, Padre de bondad. Acoge nuestra vida, nuestra gratitud. Por Cristo el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, quiero compartir esta pequeña reflexión sabiendo que nosotros vivimos una experiencia de interculturalidad y que desde allí, desde nuestra cultura, nosotros nos enriquecemos. Y es lo que motivó a tantos hermanos nuestros que vivieron la experiencia de encuentro con Jesucristo y que se motivaron a luchar, a caminar a caminar por nuestros hermanos indígenas. Qué bueno es saber que la madre Laura Montoya Upegui, el padre Álvaro Cuechocue, se esmeraron. Quiero leerles un pedacito del trozo del Evangelio en este día. Aunque repartiera todos los bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, es servicial,
El amor no es envidioso ni busca aparentar, no es orgulloso ni actúa con bajeza, no busca su interés, no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona. Nunca se alegra de la injusticia y siempre se alegra de la verdad. Hermanos, esta palabra fue la que motivó a tantos hermanos a seguir entregándose por llevarles el anuncio de esperanza a nuestros hermanos indígenas. Y pienso que en este encuentro que estamos viviendo, que estamos todos los sacerdotes indígenas y las religiosas de Colombia, estamos empeñados en seguir fortaleciendo ese plan de pastoral indígena. Son esos hermanos y qué bueno saber que el Papa Benedicto escribió al respecto, precisamente para fortalecer esa entrega, ese entusiasmo, esa disposición, ese servicio por los hermanos indígenas, por los hermanos que a veces no tienen voz. Y qué bueno saber que les podemos dar la participación en el ámbito social, político, religioso. Y es allí donde como iglesia estamos trabajando de la mano con todas las diócesis, con el área de EMNIA, desde la conferencia episcopal. Estamos ayudando, estamos promoviendo de alguna manera para que nuestros hermanos indígenas se sientan acompañados. Saber que ese Dios de la vida hace camino con ellos, hace camino de salvación con ellos. Y qué bueno saber que nosotros aportamos desde nuestro servicio, desde nuestra entrega, le podemos llevar esa palabra de aliento, pero también podemos acompañarlos en cada uno de sus procesos organizativos, porque es allí donde defendemos su dignidad, es allí donde promovemos la entrega, es allí donde promovemos cada cultura, y cada cultura que nos enriquece, que nos llena. Eso está lleno, eso es lo que llena y lo que enriquece nuestra experiencia cultural. Saber que desde allí nosotros aportamos a estos hermanos que a veces se sienten desprotegidos, se sienten alejados, pero también aprender de todos esos valores, de toda esa experiencia que ellos viven, de toda su espiritualidad. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me ha permitido en este canal de Colombia, Cristo Visión. Y yo invito a todos los televidentes que vivan la experiencia, que no rechacen la cultura, que no rechacen a los hermanos indígenas, sino por el contrario que los ayuden, que los promuevan. Eso es Dios, los acoge a todos por igual, porque Jesús se encarnó precisamente para elevar nuestra condición humana a la divina. Gracias le doy a Dios por este momento y que sea la oportunidad para seguir fortaleciendo nuestro encuentro con Él, nuestro encuentro con el otro, nuestro encuentro con los hermanos, nuestro encuentro con la sociedad, con los hermanos indígenas. Muchas gracias y que Dios los siga bendiciendo y siga bendiciendo nuestro proceso. Con ustedes compartimos nuestra fe, esa fe don de Dios. Colombia nació bajo el signo de la fe. Bajo esa fe trinitaria tenemos que vivir siempre. Una fe
que ha de traducirse en obras, una fe que engendra alegría, paz, esperanza. Y que Colombia, fiel a sus orígenes, sigamos siempre la Colombia de la Santa Fe. Corazón de Jesús, salva a Colombia, y haz que de tal manera se extienda en ella el reinado de tu amor, de tu amor. En la tribulación y en la prosperidad, cantemos en todas partes. Señor Dios, omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad divina, Señor Dios omnipotente. A tu voluntad divina, Señor Dios omnipotente. Corazón de Jesús, salva a Colombia, y haz que de tal manera se extienda en ella el reinado de tu amor, de tu amor. En la tribulación y en la prosperidad, cantemos en todas partes. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo lo que contiene. Tú eres el dueño absoluto de todas las cosas. ¿Quién podrá resistir a tu majestad divina? ¿Quién podrá resistir a tu majestad divina? Corazón de Jesús, corazón de Jesús, corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de Jesús, corazón de Jesús, corazón de Jesús, en ti confío. Amén. Ya regresamos con Línea Directa con el Padre Ramón. Seguimos con Línea Directa con el Padre Ramón. Creo en Dios, creador de la vida y el pensamiento humano. Y creo en Jesucristo, que sin distingo eligió a los pobres. Nos invita a seguirle a la clase trabajadora. Nos invita a seguirle a la clase trabajadora. Creo en Jesús obrero, creador de justicia y libertad. Creo que con la fe y la fuerza unido triunfante vamos por la liberación de la clase trabajadora, por la liberación de la clase trabajadora. Creo en la providencia social reunida que Dios creó, para que construyamos sobre la tierra que Dios nos dio un proyecto de vida. Hay vida comunitaria, un proyecto de vida, hay vida comunitaria. Y si tenemos fe, todo se cumplirá. Y si tenemos fe, nos organizaremos. Y si tenemos fe, nos fortaleceremos. Y
Y si tenemos fe, nada sería imposible. Y si tenemos fe, le diremos al monte, quítate ahí, ponte para allá. Le diremos a todos los católicos de Colombia, mucha fe. Muy bonita esta canción. Un saludo muy cariñoso a todos ustedes, queridos amigos del canal Cristovisión, en esta línea directa con el Padre Ramón. Ustedes ya escucharon a René Cortés. Él ya es amigo de la casa, ya ha venido como 2, 3 veces con su hija Carolina, con su hijo. No nos acompañan porque está Carolina ya preparando lo de su futura... el proyecto de vida, lo que decía la canción. El proyecto de vida que está Carolina ya próximamente a graduarse en su universidad. Entonces, le mandamos un saludo y bienvenido, René. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre Ramón. Gracias a Cristovisión y a todos. Gracias, Padre, por esta invitación. Vamos a estar compartiendo con esas bonitas canciones que tiene René, que hacen pensar, que dan la fe, que comparten todo. Miren, siempre el canal Cristovisión, en esta línea directa, empieza con el invitado. Es el invitado el que abre la línea directa con el Padre Ramón. Y el tema de hoy pues es un tema muy importante. Tenemos el privilegio, la dicha de tener a 3 hermanos muy queridos, apóstoles de la pastoral y de la pastoral indígena. Antes de conocerlos, ya conocieron a uno, pero antes de presentar a los otros, quisiera que vieran esta nota, porque el Santo Padre Benedicto XVI envió una carta a los indígenas de Colombia, y ese fue motivo para este encuentro de pastoral indígena que está ahorita la Conferencia Episcopal convocando y realizando precisamente en la parroquia de Modelia, en la parroquia madre de las Misiones. Yo quiero que vean esta pequeña nota. Durante una solemne Eucaristía en el occidente de Bogotá, se llevó a cabo la inauguración del Encuentro Nacional de Sacerdotes Religiosos, Religiosas y Catequistas Indígenas de Colombia, quienes se reunirán del 18 al 20 de septiembre para discutir diferentes temas que afectan a estas comunidades. El encuentro está enmarcado dentro de la carta enviada por el Santo Padre Benedicto XVI sobre el estado de los pueblos indígenas en la nación, a lo que Monseñor Aldo Cavalli, nuncio apostólico de su santidad en Colombia, destacó la importancia que el Papa se haya dirigido a nuestros pueblos ancestrales. Primera cosa, el concepto de persona. Tenemos que, dentro de nosotros, convencernos que cada persona, en cuanto persona, es digna de vivir y de desarrollar lo que tiene dentro, sus dones, sus cualidades, y tiene derechos y deberes con las demás personas. Tenemos que aprender a hacer a los demás lo que nosotros queremos que los demás hagan a nosotros, iguales, persona a persona. Segundo punto, el diálogo intercultural. El diálogo significa, hay una cultura con su identidad, hay otra cultura con otra identidad, hay varias culturas, cada cultura se propone con su identidad a las demás y recibe los bienes que las demás tienen. Este es el diálogo intercultural. Y la tercera cosa, arriba de todo esto, que pertenece a la naturaleza y a la razón, está el amor de Dios que entra dentro en cada cultura, se incultura, el amor de Dios que está arriba de todo, se incultura en cada cultura mediante Jesucristo, que es la palabra y el amor de Dios. Somos todos seres humanos con muchas cualidades y posibilidades, que todos nosotros hagamos crecer todo el bien que el Señor y la naturaleza pusieron dentro de nosotros, en favor de nosotros, de nuestra etnia, de nuestra cultura y de los demás. Que el Señor les acompañe con su amor y les bendiga con su misericordia y con su gracia. Y precisamente hoy tenemos algunos invitados de este encuentro nacional de pastoral indígena que nos acompañan.
Nos acompaña la hermana Norma Epiayú. Aquí está la hermana Norma Epiayú. Hermana, qué alegría tenerla por aquí. Muchas gracias, padre. Ella es misionera de la Madre Laura, diócesis de Valledupar. Sí, señor. Muchas gracias por tenerla aquí. Es guayú, Indígena guayú. indígena guayú. O sea que estamos ahorita con representantes de todos los lugares, ¿no? De extremo a extremo. Diferentes partes del país. Tenemos también a Marixa Nafaro, indígena Huitoto. Huitoto, del Vicariato Apostólico de Leticia, nuestra bella Amazonía. Qué alegría tenerla aquí, Marixa. Gracias, padre. Es Marixa Naforo. Naforo. Naforo de la etnia Naforo. Huitoto. Naforo, yo estoy viendo ahí una cosa que tiene ahí. ¿Eso qué es? Padre, se llama Ambil. ¿Bill? Ambil. Ah, Bill, mire eso que es. Bueno, es Huitoto, Sí, señor. catequista evangelizadora en Leticia. Sí, trabajo con los hermanos menores capuchinos directamente, que fueron los emprendedores evangelistas de los catequistas en el departamento de Amazonas. Ah, que después nos va a contar qué es eso que tiene ahí. Interesante, interesante. Y también, pues ya lo conocieron porque abrió el programa de esta línea directa el padre Néstor Antonio Bertel, indígena zenú, de la diócesis de Sincelejo. Padre, qué alegría tenerlo aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, padre Ramón. Sí, del resguardo indígena zenú de San Andrés de Sotavento, Córdoba y Sucre. Y no, muy alegre, muy contento de estar compartiendo esta experiencia enriquecedora con todos mis hermanos de Colombia. Y saber que estamos haciendo un trabajo de animación por las comunidades indígenas. Me alegra muchísimo tenerlos. Yo creo que para toda Colombia es un privilegio tenerlos a ustedes y les mandamos un saludo porque yo sé que todos los del Encuentro Nacional Indígenas, presidido por nuestro famoso y venerable inmortal padre Mario Toro, debe estar viéndonos por allá. Les mandamos un saludo muy, muy cariñoso a todos ellos, pero es muy importante tenerlos aquí porque lo que el padre nos dijo, el padre Néstor en su predicación, qué bonito es hablar de la cultura, qué bonito es saber que las personas tratan de que el evangelio se aterrice en la cultura de la gente. Vamos a hablar un poquito y a describir un poco la realidad de cada uno de estos lugares. Por ejemplo, la hermana Norma, que es de la Madre Laura. Misionera Esperamos de la que Madre Laura. pronto sea canonizada la Madre Laura. Eso es lo que todos esperamos, todos los colombianos y especialmente las misioneras de la Madre Laura. Estamos esperando que la Madre pueda en estos momentos, la Iglesia, el Papa también pueda aprobar muy próximo esta canonización de nuestra fundadora. Sería nuestra primera santa colombiana, ¿cierto? Es nuestra primera santa colombiana. No sería, ya es porque es la beata. Bueno, pero es vamos que a canonizarla, ¿cierto? démosla por hecho, Démoslo por porque hecho, sí, eso es, claro sí, que sí. es la Va a ser una voluntad gran de Dios. alivio, claro que sí. Gracias, Indígena Guayú. guayú. ¿Cómo fue eso de una indígena guayú en La Guajira? Los guayú están solo en La Guajira, ¿cierto? Están en La Guajira y se han dispersado. Y se han dispersado, sí, obviamente. por trabajo. Por trabajo y por todo. Sí. ¿Cómo nace una vocación a la vida religiosa desde la cultura guayú? Por ahí siempre se comienza de pronto estas entrevistas, padre, y no es nada fácil para los indígenas salir de pronto de nuestro territorio, de nuestra tierra, de las manos de nuestros tíos maternos, ¿no? Que es de pronto esa línea que tenemos nosotros como guayú, ¿no? La maternidad, ¿no? Porque es uno de los grupos étnicos de Colombia que vamos por esa línea materna. Entonces ha sido como tan difícil, es también ir en contracorriente con mi cultura, cuando verdaderamente la mujer en mi cultura es gobierno, es autoridad, ¿no? Y si nosotras nos preparamos es para eso, luchar por las necesidades y la situación que vive nuestro país, en nuestros pueblos. Pero en este caso mi vocación se debe también a esta mujer pionera de la evangelización en Colombia, especialmente de los pueblos indígenas. Algún momento en todos los testimonios que daban mis hermanas misioneras de la Madre Laura, también dije, si la Madre Laura, que no es indígena,
se hizo india entre los indios, con un corazón ferviente, llena de evangelio, se quedó entre ellos, ¿no? Ahora que yo soy indígena, ¿qué puedo hacer por mi pueblo, ¿no? Es lo que me motiva a mí, es lo que me tiene aquí en esta congregación, pudiera decir, netamente de pueblos indígenas, inserto también con el pueblo negro, los desplazados, los pobres, los más necesitados de nuestro país y del mundo entero. Marixa, ¿cómo es esa experiencia en su comunidad Huitoto y cómo usted asumió esta espiritualidad, este estilo de vida del Evangelio? Digo, caramba, desde Leticia, con el Evangelio voy a anunciar. ¿Cómo fue esa experiencia en esa comunidad? Cuéntenos un poquito cómo es. A ver, padre, yo no hablo de la comunidad, sino voy a hablar del departamento directamente. El departamento de Amazonas tenía 32 etnias vivientes, actualmente hay 27 porque las otras 5 quedan solamente en vías de extinción porque existe una o 2 familias no más. Ante eso, los padres capuchinos, que fueron los que iniciaron el proceso de evangelización en el Amazonas, ellos fueron los pioneros en esta situación, con la época del caucho, que fue desde 1900 a 1932, que de hecho la madre Laura también con el domus, ¿cómo se llama? Disculpe. La encíclica. La encíclica que ella, exacto, ella denuncia eso al Papa de las crueldades que estábamos viviendo los indígenas. De hecho, para el Amazonas, o para Colombia diré, esa historia del Amazonas no se conoce. Donde hubo un genocidio, hubo una masacre terrible, donde sacrificaron miles de indígenas, miles de varias etnias se acabaron. Entonces, ante eso, se formaron, ya después de todo eso, en 1932, cuando ya se firmaron todos los tratados, quedaron muchos indígenas huérfanos. Ante eso se formaron los orfanatos, donde las hermanitas Lauras hicieron partícipe de esos y los capuchinos empezaron a recoger toda esa cantidad de huérfanos. Se formaron todos esos internados y allí empezaron a formar la parte cristiana, digamos, porque usted bien sabe que antiguamente los indígenas nos tenían como animales. Ante eso, entonces, el proceso del Amazonas se inició con ellos. Yo estoy directamente con los capuchinos desde cuando tenía 12 años. Empecé la vida con la Juventud Franciscana y después conocí al padre Antonio Llover Lamaña, que yo diría que fue el promotor de los catequistas en el Amazonas. Es un padre muy digno de admirar, español, tenía una gran vida por delante, pues de hecho ustedes han escuchado sobre la banca Llover. El padre Antonio hacía parte de esa familia Llover y él dejó toda una vida grande, un gran mundo por delante para venirse a dedicar a los indígenas también, especialmente al Amazonas. 50 años de sacerdocio en el Amazonas, se nos fue en el 2008, el 4 de septiembre, ya 4 años. Entonces, con él empezamos a hacer el trabajo. Él formó 3 centros catequísticos en el Amazonas, junto con otros padres, con el padre Marceliano, el padre Romualdo de Palma, todos son catalanes, como les digo, y a través de ellos se inició todo este proceso. Los indígenas, pero hubo algo muy especial, y es que el padre Antonio, él era abogado de oficio, pero a pesar de ser abogado, él supo llegar a la comunidad. Él fue un antropólogo, un sociólogo, un psicólogo, fue todo lo que un indígena necesita. Yo le decía que él era la biblioteca andante, y de por sí él llegaba muy bien a la gente porque conocía todas las culturas. Allí él no conoció una cultura, sino, como le digo, 32 etnias a la cual él se dirigió. Padre Néstor, otra experiencia vocacional, misionera, esto me parece interesante, indígena Zenú. ¿Cómo nació esa vocación? Vea, y de pronto, y es allí donde se vuelve rica la experiencia y mucho más mi experiencia vocacional, porque precisamente nació en ese ambiente del trabajo indígena que hacen las hermanas de la Madre Laura. Es decir, mi vocación nació en ese ambiente con las hermanas de la Madre Laura. Precisamente ellas hacen presencia en el resguardo indígena de San Andrés, lo que sería el centro del resguardo. Están en Vidales, Córdoba.
Es una vereda que pertenece a Tuchín, al municipio de Tuchín. Y ellas hacen la presencia, hacen aproximadamente 32, 33 años que están allá. Y en ese ambiente, pues, mi pueblo, mi comunidad, mi cabildo Tolima, de allí me desplazaba a estudiar allá. Hice mi primaria, mi bachillerato. Y pues en ese trabajo tan hermoso que ellas realizan con las comunidades indígenas, allí como que el Señor mismo se vale de toda esa riqueza, de toda esa experiencia, y fue surgiendo. Pero soy diocesano, soy diocesano de la diócesis de Sincelejo, pero me identifico mucho con el espíritu misionero de la Madre Laura y lógico, ahorita en mi delegación pastoral Cristo Resucitado, donde estoy prestando mi servicio, en Sucre también, o sea, hay población indígena zenú. Y pues me considero pues dichoso porque el Señor en medio de esa comunidad, en medio de mi cabildo, me llama a servir, me llama a la vocación y mi pueblo pues como tal, mi comunidad. Igual son tantas, las hermanas también están compartiendo ahorita unas hermanas de la Madre Laura que son propiamente de allá también, del resguardo. Eso se vuelve enriquecedor porque uno descubre, como hoy también nos planteaba Monseñor Augusto, descubre las semillas del verbo sembrada en la cultura. Y las semillas del verbo que se van sembrando en la cultura, y precisamente allí se descubre que Dios también se mete en cada cultura, en cada persona, se manifiesta, se revela en todas esas experiencias, en toda esa experiencia cultural que nos identifica. Y eso es lo bonito que uno está viviendo, compartiendo en este encuentro de pastoral indígena a nivel nacional. Pues Cristovisión ha estado acompañando este encuentro de pastoral indígena y recogió algunas impresiones de los que han participado. Veamos estas opiniones de aquellos hermanos, sacerdotes, religiosos, laicos, indígenas que trabajan en la pastoral indígena en toda Colombia. En el Encuentro Nacional de Pastoral Indígena, algunas comunidades manifestaron su alegría de que puedan integrarse a las acciones pastorales de nuestra Iglesia Católica, e independientemente de la cosmogonía, ver las pastorales eclesiales como su segundo hogar. Pues esta carta nos anima y nos motiva a fortalecer más nuestra identidad cultural, ¿no? Y de esa manera pues seguir fortaleciendo nuestra fe desde nuestra propia espiritualidad como indígenas que somos. Eso es lo que a nosotros nos invita y a reflexionar mucho sobre esta carta, no solamente a los indígenas, sino a todo el pueblo cristiano de Colombia. Yo creo que esa alegría de nuestro Santo Padre es la misma alegría que tuvo Jesús con los empobrecidos. Él se dio a aquellas personas que necesitaban. Y yo pienso que la Iglesia pues nunca ha estado lejos de nuestras comunidades indígenas, más bien al contrario, han estado muy cercanos con nosotros y de eso se trata estos encuentros, ¿no? De seguir fortaleciendo nuestra Iglesia desde nuestra cultura, desde nuestra raza. De esta manera, las comunidades indígenas pueden ser escuchadas y acercarse más a la palabra de Dios, viendo en el otro un apoyo incondicional que permita unión entre los pueblos del Señor. Ya regresamos con Línea Directa con el Padre Ramón. Seguimos con Línea Directa con el Padre Ramón. Bueno, este tema para todos los católicos de Colombia en ritmo de vals. Y para los que están aquí presentes, Cristovisión, para el Padre Ramón, para la hermanita, ¿de dónde es la hermana? De La Guajira. Y dice así.
qué bonito. Este es un vals. ¿Qué vals es, René? Ese es un vals francés, padre Ramón. Ah, caramba, mira, pues mire, ahí le hicimos un homenaje al padre Mario Toro, que estudió en Francia sociología y que está ahorita, nos mandaron un mensaje que están ahí ya todos los del encuentro de pastoral indígena, ahí haciendo barra, diciendo hola, nosotros debimos venir también aquí, mañana pueden venir, pasado mañana pueden venir al canal Cristovisión, que están las puertas abiertas, ojalá que se echaran una pasadita por aquí. Bien, hermana, el Congreso, el Encuentro Nacional, surge motivado por la Conferencia Episcopal, pero a los 100 años de una encíclica, ubiquemos como en el contexto a los cristovientes. Algo dijo Marixa, siempre los pueblos indígenas han padecido un poco el abuso, el maltrato, ciertas condiciones un poquito difíciles, pero a la par la Iglesia ha caminado con ellos, ha sido defensora de sus derechos, ha acompañado de una u otra manera este desarrollo, este crecimiento, este encuentro de las culturas. En ese contexto, esta nueva carta del Papa a los pueblos indígenas que le entregó a Monseñor Rubén Salazar, ¿qué significado tiene? A ver, el Papa hace énfasis a la encíclica Lacrimabili Statu Indorum. Es una encíclica que escribió el Papa Pío X y hoy justamente una de las delegadas de la Casa General y la Casa Provincial nos dieron a conocer sobre esta historia de la Iglesia, ¿no? Historia también de nuestro pueblo indígena, ¿no? Es lamentable situación de los indios, ¿no? En América Latina es una exhortación, es una carta apostólica que escribe el padre, que escribe Monseñor para todos los obispos de Colombia, ¿no? Para que tuvieran en cuenta la situación en que se encontraban los indígenas en esa época, ¿no? Y pues es una experiencia también de la Madre Laura, es algo que coincide con todo esto de la experiencia del mandado de la Santísima Virgen María a Roma, ¿no? Porque la Madre Laura... Perdóname, ahí hay una anécdota preciosa, ¿no es cierto? ¿Por qué no la cuenta? Hay una anécdota bonita de la Madre Laura que, viviendo el sufrimiento de los indígenas, quería que el Papa hiciera una carta. ¿Cómo es esa anécdota tan bonita? A ver, es una anécdota muy bonita de por sí. La Madre Laura, desde su formación cristiana, desde su niñez, ha sido muy amante de la Santísima Virgen María. Resulta que en esa situación donde ella escuchó en alguna finca vecina la situación en que los indígenas estaban siendo explotados, estaban siendo esclavos de cualquier trabajo que le ponían, entonces la Madre Laura se unió a la causa en esa época y se dirige ella a pues abandonarse, digamos, en las manos de Dios y decir, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Y ella trabajó de maestra, ¿no? Eso fue su vocación principal y al ir ella en un momento fue y retiró sus ahorros de mucho tiempo, de muchos años, de su sueldo que fue acumulando. Ella fue al banco a sacar eso y en ese caminar se acordó de la parroquia La Candelaria en Medellín y dijo, imposible no despedirme de la Santísima Virgen María, y por algo es patrona titular de la congregación. Llegó a los pies de la Inmaculada y le dice ella, aquí en mis manos está este dinero que va a ser ahora gastado en barcos y hoteles para ir a comunicarle al Papa la situación lamentable que están viviendo los indígenas aquí en América Latina, ¿no? Entonces ella se dirige a la Santísima Virgen María y ella, como que por esa confianza que había con la Santísima Virgen María, le dice, oiga señora, ¿y usted por qué no me hace ese mandado de ir a Roma? ¿Y por qué esta noche, cuando el Papa coloque su cabeza en su almohada, ¿por qué no lo haces más bien escuchar la lamentable situación o los lamentos de los indígenas aquí en Colombia? ¿Sí? Si pudieras hacerme ese favor, no tendría que ir este dinero a gastarse en barcos y en hoteles. Entonces
salió ella como que descargó algo, ¿no? Salió del templo y al encontrarse de pronto más adelante con un padre, dijo, padre, dígame usted cuánto puede demorar una carta de ir y venir de Roma, ¿no? El padre le dijo, pues, no, por ahí 1 mes y medio, 2 meses, ¿no? Es prácticamente eso, si nos hacemos cuenta, fue en el mes de abril, porque en el mes de junio, 7 de junio, sale la encíclica Lacrimabili Statu Indorum, lamentable situación de los indios en América Latina, del Papa Pío X. Celebrando precisamente, es una linda anécdota. Sí, 200 años de la encíclica. Y realmente añoramos y esperamos que muy pronto la Madre Laura esté proclamada como santa, pues no lo dudamos que es una santa, y precisamente que su proceso ya de canonización, nos decía, le faltan 2... Faltan 2 pasos nomás, que es el encuentro de los teólogos y de los cardenales, ¿sí? Y ya al tener esos 2 pasos, la aprobación del Papa, pues ya de pronto muchos obispos se nos han acercado con esa gran noticia, ¿no? Que la Madre Laura es una santa, pero estamos ansiosas, todas las misioneras de la Madre Laura estamos ansiosas, esperando esa gran noticia que nos han de dar desde Roma, sobre todo el Papa, y los pueblos indígenas, los indígenas estamos también en esa ansiedad de saber que la Madre Laura va a ser proclamada santa, ¿sí? Entonces es como la alegría que tenemos los indígenas. Los 3 que son de diferentes lugares, este, oeste, extremos de Colombia, cada uno en su extremo, cada uno en su cultura indígena, tienen un lazo muy particular, la Madre Laura. Es decir, la Madre Laura fue una misionera y tal vez fue la primera con los padres capuchinos. La primera mujer. La primera mujer que trabajó con los indígenas en Colombia. Sí fue la primera mujer colombiana que se entregó y no es que se haya entregado, sino insertarse, el meterse. Se metió. Sí. Ella, su primera, la fundación, la cuna de la congregación es Dabeiba, Antioquia, entre los indígenas, entre los emberas, ¿sí? Allí fue, no fue ni siquiera en Medellín, en alguna ciudad, ¿no? Sino ir allá. La Madre Laura se fue con otras señoritas, ¿no? Cuando en esa época era mal pues visto. eso era inconcebible. No, eso era, mejor dicho, que el escándalo más grande que se pudiera ver, porque, pues sí, de pronto el machismo de la iglesia es lo que puede llevar que una mujer en mula, porque no había medio de transporte. Ahora claro, está mucho más pavimentado. En ese tiempo, pues no, carretera al lomo de mula. Al lomo de mula. Imagínense ustedes la Madre Laura, su gordura también, ¿no? Su porte de mujer, y otras 4 misioneras que la acompañan, ¿no? Y más adelante, sí, vamos a tener la experiencia de que ella lleva a su madre de misionera. Qué maravilla. Marixa, ¿cuál es la situación de hoy? Hace 100 años y el Papa lanza una carta, una encíclica para condenar cualquier acto que atente contra la dignidad de los indígenas. Hoy, ¿cómo es la realidad de los pueblos indígenas en nuestro país? ¿Qué se percibe? ¿Qué ven ustedes? De hecho, actualmente el indígena está tratando de empoderarse de los espacios que de hecho ya son de ellos, o son de nosotros directamente. Porque antes de que existieran los blancos, antes de la conquista, antes del gran descubrimiento, entre comillas, existíamos los indígenas. Existía la base, nosotros somos la base. Entonces el indígena actualmente se está empoderando nuevamente de todos esos grandes espacios. Con todas las situaciones que hemos vivido sociales del país, pues el indígena ha emigrado de sus territorios, pero también actualmente se están regresando. Ustedes no se dan cuenta de la cantidad de indígenas que hay dentro de la ciudad, dentro del casco urbano. Entonces, pero los que están allá todavía dentro de su territorio están muy aferrados a todo este proceso, a defender cada uno de los derechos y de hecho con la mano de Dios. Marixa, nos coloca usted 2 escenarios, ¿no? Los indígenas que están allá en su tierra, que están, digamos, los resguardos indígenas, que protegen esos lugares, que cuidan de su cultura, esa realidad,
y los que están afuera, que salen porque muchos de las comunidades indígenas envían a estudiar a sus miembros para que se formen, para que rejuvenezcan, para que actualicen, para que ayuden a sus culturas. Se percibe que de pronto cuando el indígena ya está fuera de su comunidad y de su grupo, puede ser discriminado, puede ser por debajeado. ¿Todavía en nuestro país puede suceder eso? ¿O ya estamos como en una cultura moderna que respeta, que trata al otro con la condición y el respeto que se merece? Es utópico. Es muy utópico porque desafortunadamente a nosotros, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, que la cíclica fue hace 100 años, aún estamos viviendo esa discriminación. De hecho, para el mismo estudio, para nosotros, vea, a nosotros nos exigen un inglés cuando nuestra lengua es la base. Nuestra primera lengua es lo nativo. Nuestra segunda Aquí lengua... tenemos 3 lenguas nativas distintas. Claro que sí, padre. La lengua nativa Wayuu, Wayunaiki. Wayinaiki, Huitoto Murui. Los enúes no tenemos dialecto propiamente porque, pues... Somos buenos costeños. Sí, y de pronto se nos perdió, pero pues tenemos tanta riqueza cultural que hace parte de la... Perdón que me metí ahí de la cucharada, pero Marixa estaba hablando sobre este tema que es muy importante. O sea, todavía se discrimina el tema de los colegios, el tema del lenguaje, del idioma. Sí, aún todavía existe todo esa discriminación. Nosotros, los chicos, por lo general que migran a las ciudades por diferentes motivos, a estudiar, todo lo demás, nosotros llegamos allá y hablan el español y de hecho cuando el inglés tiene que ser obligatorio. Pero entonces desde el punto de vista social del Estado no tenemos ese derecho a salvaguardar nuestra lengua, que considero que sería una de las bases. Por lo menos yo soy muy ignorante con mi lengua, yo desafortunadamente no la hablo. Mire lo que yo no la hablo, pero mire que conozco la parte cultural porque mi papá fue uno de los que tuvo que emigrar por la parte de lo de la Casa Arana que le comentaba. Entonces mi papá hace 72 años que no regresó a su pueblo, pero tampoco quiso enseñarnos la lengua. Más que me toca a mí emprender desde abajo, empezar desde allá. Aprender, y esa es mi misión y en esas estamos. Y más con la parte de los catequistas que tengo que ver con todas las etnias, es mucho más fortificado toda esta posición. Padre Néstor, ¿cuál es el papel de la Iglesia hoy en las comunidades indígenas? Padre, ya hemos venido mirando que la Iglesia ha tenido un acompañamiento con lo ha respaldado, los pueblos indígenas. Precisamente desde la encíclica que mencionaba la hermana, que fue antes, 171 años antes de esta que estamos celebrando hace 100 años. Y desde allí vemos que la iglesia no ha sido indiferente frente a la realidad de los indígenas, frente a la realidad de los pueblos indígenas que han vivido situaciones pues detrimente, y precisamente esa encíclica del Papa Pablo X, Pío X, está exaltada. Entonces, la Iglesia ha estado de cerca en el acompañamiento pastoral de los pueblos indígenas, ha estado allí acompañando, tratando. Claro, de pronto en muchos pueblos indígenas todavía se siente el rechazo o el resentimiento, porque se asume que desde la colonización la iglesia vino como a imponer, entonces hay muchos pueblos que todavía se resisten, pero ahí ha estado la iglesia comprometida y precisamente esta experiencia nos fortalece también para seguir en ese trabajo pastoral con los indígenas, con nuestros hermanos indígenas, porque sí es posible de inculturizar el evangelio, la buena noticia, y si es posible desde allí de descubrir desde todos los valores que existen en cada pueblo,
descubrir la presencia de Dios, lo que decía ahorita, hace ratico, lo que decía de la semilla del verbo, allí en la cultura indígena, en la cultura de cada pueblo indígena. Entonces, la iglesia sí ha estado pendiente, no ha sido indiferente, y eso nos llena de alegría, nos llena de mucho ánimo a seguir trabajando con nuestros pueblos indígenas, sabiendo que nosotros, fíjense, nuestra vocación como iglesia, respaldamos también el proceso de los hermanos indígenas, porque somos indígenas, nos identificamos con nuestro pueblo, y el hecho que seamos de alguna manera parte de la iglesia, que somos iglesia, no estamos dejando solo los procesos de los hermanos indígenas. Entonces, esto nos compromete mucho más, y eso precisamente en la tarde hoy compartíamos. De pronto la visión, soñábamos, y se lo poníamos en las manos de Dios, de nuestro Padre Dios, en oración, esos sueños, esos proyectos que queremos impulsar porque es allí donde vamos descubriendo de que sí es posible, de que se haga una pastoral, un acompañamiento, y de que se rescate lo propio, la espiritualidad, porque en cada pueblo hay una espiritualidad. Y el hecho de que nosotros vivamos nuestra espiritualidad, no descartamos la espiritualidad que hay en cada pueblo, sus tradiciones, su manera de vivir, su cosmovisión. Eso es bien interesante, y allí ha estado la iglesia y sigue estando, y nos comprometemos mucho más, y esto nos llena de mucho entusiasmo para seguir acompañando en medio de las situaciones que muchas veces viven los pueblos. Lo que decía Maritza y la hermana, en medio de esas situaciones todavía que se viven de explotación, de marginación de nuestros pueblos indígenas. Si usted desea participar, qué bueno que usted también se comunicara con nosotros y llamara a 747-0710 o alguno de los teléfonos del canal Cristovisión en Buga, en Cali, en Santa Marta, en Barranquilla, en Antioquia, en cualquier parte hay teléfono, hay línea telefónica de la cual usted puede llamar como si fuera una llamada local. No tiene que pensar que si usted está en Antioquia o está en cualquier parte, tiene que colocar el indicativo de Bogotá. No, esa es la línea, la que está ahí. Si está en Huila, en Aipe, en Neiva, esa es la línea. No tiene que marcar ningún indicativo, y usted puede participar sobre esto que es la pastoral indígena, dar su impresión, su saludo, su opinión acerca de este tema. Precisamente Cristovisión acompañó este encuentro de pastoral indígena y recogió las impresiones acerca de esta carta del padre Mario Toro, quien es el encargado en la conferencia episcopal de la pastoral afro e indígena. El padre Mario Toro, quien está al frente del Encuentro Nacional de Pastoral Indígena, conversó con Cristovisión sobre la importancia de la carta enviada por su santidad Benedicto XVI a las comunidades indígenas y el sentido que la Iglesia Católica debe darle para preservar sus tradiciones, derechos y herencias ancestrales. Yo pienso que los indígenas de Colombia, que son católicos y que difunden el Evangelio, como los sacerdotes, las religiosas y religiosos, los catequistas, seminaristas, se han reunido aquí en Bogotá justamente para fortalecer un trabajo pastoral con las comunidades. Ahora, la importancia de este encuentro, sin duda ninguna, es la carta del Papa. Es una carta en la que el Papa nos invita justamente en la actual coyuntura, como dice él, providencial, para que con rectitud de intención y configurados a Jesucristo camino y verdad y vida para todo el género humano, crezca entre los pastores y fieles el deseo de salvaguardar la dignidad y los derechos de los pueblos originarios, y estos a su vez estén más dispuestos a cumplir con sus deberes, en armonía con sus tradiciones. Yo creo que la carta del Papa
Por un lado es una voz de aliento a los que trabajan con comunidades indígenas en Colombia y que hacen una labor pastoral muy hermosa en lugares muy difíciles. Por otro lado es una llamada de atención también a todos para que valoremos las riquezas ancestrales de estos pueblos, que no pueden ser pisoteadas, y ayudemos a estos pueblos a defender sus territorios. Ya regresamos con Línea Directa con el Padre Ramón. Seguimos con Línea Directa con el Padre Ramón. Divino sacramento, adoremos con fervor. Ya el Antiguo Testamento dé lugar al nuevo amor. Lo que impide los sentidos se ha suplido por la fe. Gloria al Padre, gloria al Hijo, alabanzas, fe y honor al divino sacramento, adoremos con fervor. Ya al Antiguo Testamento de lugar al nuevo amor, lo que impide los sentidos se ha suplido por la fe. Gloria al Padre, gloria al Hijo, alabanzas, fe y honor al Espíritu Divino. Demos glorias por igual, que procede de entre ambos en eterna Trinidad. Al Espíritu Divino demos glorias por igual, que procede de entre ambos en eterna Trinidad. Amén, 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 amén. René Cortés es el solista que nos está acompañando con sus bonitas canciones. Estas las compones tú, ¿no, René? Para la gloria de Dios, sí, señor. ¿Desde cuánto hace que compones? Desde los 20 años, padre. Estás haciendo esas composiciones. Por ejemplo, esta es un himno eucarístico, el Tantum Ergo, que se canta en latín, pero que esta es la traducción y es muy bonita la traducción, sí, que se hace siempre en la exposición al Santísimo Sacramento. Un himno muy antiguo que viene desde Santo Tomás. ¿Y has sacado ya producciones musicales, René? Sí, claro, padre. Himnos, los temitas que escuchó con mi hija, claro, El Corazón de Jesús en Bambuco, El Corazón de María, el tema del Engupá, la región del Engupá, una canción que hice, uno que se llama Su Merced. Su Merced es un tema que se lo dice a todos los colombianos. Voy a hacer uno cuando se encuentra con el amigo, dice uno, ¿cómo está Su Merced? ¿Qué tal Su Merced? Y comienza, ese es un bambuco lindo que hice con ese tema.
al final tenemos que cantarle uno a la Virgen, el corazón de la Virgen, que también es muy bonito. ¿Cómo no, padre? Si quieren comunicarse contigo, ¿tienes un celular, un correo electrónico? Bueno, entonces el teléfono, número 239-1540 y el otro número telefónico 366-3391. Bueno, pero no van a llamar ahorita porque René está ocupado. Llaman mañana. Muy bien. Es muy importante tener eso. Pero aquí también tenemos una cantante que canta en Guayainuco. Guayanaikí. A ver, un poquito de canción en Guayanaikí. ¿Qué vamos a cantar? Es un canto de alabanza a Dios. A ver, ¿cómo es? A ver. Anamiamain, 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 mareigua. Anamiamain, 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 mareigua. Aishipia guapura, sekarang pia guamun. Aishipia guapura, sekarang pia guamun. Anamiamai, 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 mareigua, mareigua. Ah, qué bonito. Y ahora la traducción. Santo, Sí. santo, santo es Dios. Dios en lengua guayú es mareigua, ¿sí? Es la composición. Nosotros lo queremos a Dios, a mareigua lo queremos porque Él nos amó primero. Por eso es nuestro sentido de amor hacia Él, ¿no? Porque es el Creador, el Todopoderoso. Mareigua. Mareigua es Dios en guayú. Y en... ¿Cómo se le dice a Dios? Ahí depende cómo lo vea, padre, porque depende del origen, depende del mito, depende de todo. Una de las maneras. Buinaima. Buinaim. ¿Y otro? Allá, no, Dios. Papá Dios. Papá Dios. Papá Dios. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hacer del 7 al 14 de octubre, en el contexto de la apertura del Año de la Fe, una especial programación en el canal Cristovisión. Ojo, porque usted puede participar. Del 7 al 14 de octubre haremos la Semana de la Fe. Nos gustaría, pero muchísimo, 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 que vinieran las comunidades religiosas, que viniera las diócesis, los movimientos en la iglesia, los ministerios musicales, aquel que evangeliza en la cultura, la pastoral indígena, la pastoral afro. Miren, es que ahí no acabamos nunca de contar toda la cantidad de maneras como la gente vive su fe en la Iglesia Católica. Y queremos en esa Semana de la Fe, en el contexto de la apertura del Año de la Fe, del 7 al 14 de octubre, poder mostrar todo esto para dar testimonio al mundo, pero también para que usted vea cómo puede vivir su fe de diferentes maneras. Si usted está interesado, puede comunicarse a este correo. Dice, yo quiero participar en la Semana de la Fe. invitados@cristovision.org. Yo quiero participar en la Semana de la Fe. Yo quiero hacer parte de la Semana de la Fe. Dios quiera que contemos con tantos movimientos, tantas fuerzas vivas en la iglesia, para que den testimonio y nos muestren todas estas maravillas como lo están haciendo estos hermanos de la pastoral indígena. Estas concepciones de Dios, de la cultura, me imagino que ustedes tienen familiares que les dirán, esta es mi cultura y usted no me venga aquí a meter otras cosas porque yo creo en mis cosas. ¿Cómo ha sido esa experiencia y ese encuentro con los familiares que tienen su cultura, sus ritos, sus concepciones, como decía el padre, de Dios, del mundo, de la creación? A ver, en nuestros pueblos indígenas hay una gran apertura de acogida al anuncio del Evangelio, ¿no? Porque es un pueblo que no se quiere quedar enfrascado, sino enriquecerse de la experiencia de otras culturas y en este caso
pues se abre las puertas también, y desde un principio nuestros ancestros han abierto las puertas a la Iglesia Católica, y muchos de los pueblos donde acompañamos dicen adoptamos la profesión de fe de la Iglesia Católica, que enriquece nuestra espiritualidad indígena. Yo pienso que eso es algo innato, algo en los pueblos indígenas, que es solidaridad, acogida, ¿no? Uno de los valores que nosotros tenemos es eso, acoger al que llega, saludar, ¿no? Entonces es la característica que de pronto tenemos, y que sí, hay muchos de nuestros líderes, muchas de las personas se oponen a esto, pero con el motivo de que no se reconozca los valores propios, autóctonos de nuestras culturas, ¿no? Que pueda ser, digamos, impuesta la predicación de una fe, ¿no? Entonces, en eso también hay mucho valor y mucha esperanza en nuestros pueblos de acoger. Tú que eres catequista, ¿cuál es la metodología para acercarse a hacer catequesis, a hacer evangelización con tus hermanos indígenas? Hay algo que dice que al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Y de hecho uno tiene que conocer mucho de la cultura donde uno va a llegar. Y si uno no conoce y uno llega allá, y hoy precisamente nos comentaba el padre Monseñor Augusto. Monseñor Augusto nos daba precisamente un ejemplo de un diácono que llegó a una comunidad, y de hecho ellos le decían en idioma una palabra, no me acuerdo la palabra, y él seguía predicando pero no escuchaba la palabra. Y al momento en que fueron a caminar al campo, esa palabra que los indígenas le habían dicho era estiércol de vaca. Y entonces él no lo había entendido sino hasta cuando estiércol de ganado, sino cuando la pisó. Entonces eso es lo que nos pasa, al pueblo que fueres, haz lo que vieres. Entonces si uno llega a pisotear, es malo. Mejor uno llegar suave y mirar por dónde entramos. De hecho, los indígenas somos muy abiertos para todas estas cosas. En ese sentido, el indígena no tiene ese egoísmo. El indígena más bien es abierto. ¿Qué tenemos? Y esta es una pregunta para los tres, ya cercanos a terminar este momento. ¿Qué tenemos que aprender nosotros de nuestros hermanos indígenas? Ustedes que ven estas culturas urbanas, este hombre posmoderno y citadino, y que agenda, que BlackBerry, que iPhone, que un poco de cosas y sofisticadísimo. ¿Qué tendríamos nosotros que aprenderles a ustedes? Yo diría que es la libertad de los hijos de Dios, ¿sí? Porque el indígena donde se encuentra se siente libre para expresarse, para interactuar, de compartir lo que tiene, ¿no? Y la solidaridad, ¿sí? Porque si no hay solidaridad en un pueblo, no hay un pueblo, ¿no? Porque si nosotros estamos es para vivenciar, es para compartir con el que está a nuestro lado. ¿Por qué? Porque es nuestro hermano. Entonces, en el pueblo indígena no hay eso de que esto es mío. Lo que existe en la cosmovisión indígena es que todo lo que tenemos, y empezando desde la naturaleza, que Mareigua, que Aponto, que todos los dioses tenemos desde nuestras culturas, lo ha hecho para nosotros. Y Dios no ha dicho: esto es de ustedes y cójanlo para ustedes solitos y cuidadito con que lo compartan con los otros, ¿no? Tenemos de pronto esa característica también como indígenas, ¿no? La libertad y también el compartir, ¿no? Yo le agregaría a eso la humildad. Nosotros los indígenas somos muy humildes. Como yo le decía, somos muy abiertos. Debemos aprender a que los ancianos se respetan. La base de toda cultura son los ancianos. A través de los ancianos está nuestra cosmovisión, nuestro mundo, nuestras reglas. Entonces, desde allí debemos partir, de aprender a escuchar, a aprender a oír, para poder emprender el viaje hacia todo este mundo que nos rodea. Pues yo pienso que aprendemos la autonomía que hay. Y de allí podemos aprender la autonomía que hay en cada pueblo, la autonomía
ya lo decía la hermana, la autonomía que se expresa, que se manifiesta en libertad, saber que, y desde allí Jesús, que no quita nada, pero lo da todo. Alguien decía eso, y los pueblos indígenas están para dar, de ellos se aprende mucho, mucho, y así se vuelve bien enriquecedora la experiencia de la sociedad, de todos los grupos sociales, de todas las personas. Está abierta siempre a aprender los pueblos indígenas. Padre, yo ahí le agregaría otra cosa. Sí. El amor a la naturaleza, a la cosmovisión. De hecho, el indígena ama, vive y convive con la naturaleza. A nosotros nos enseñaron a destruir, porque nosotros los indígenas siempre hemos estado construyendo y tenemos el equilibrio de la naturaleza. Entonces eso también nos falta. Y amar a la Pachamama, la Madre Tierra. Sí, eso es lo que... Nosotros los citadinos sí cogemos esa pobre Pachamama y le damos patas hasta que ya, es decir, es un odio pues que donde podamos deforestamos, acabamos, todo es por la tecnología. Estos son temas bien interesantes porque son temas de encuentro y de la creación, ¿no? De la concepción que tenemos todos de este mundo que es para todos. Que es para todos, un mundo para todos. La diócesis de Málaga-Soatá va a celebrar sus 25 años de diócesis. Hace 25 años se creó. Cristovisión va a acompañarla desde mañana a la diócesis y vamos a transmitir algunas cosas desde la diócesis de Málaga-Soatá, esta experiencia maravillosa de unirse en este tiempo, este año y el próximo. Muchas diócesis estarán celebrando su aniversario, 50, 25, 60 años. La Arquidiócesis de Bogotá, 450 años. Qué bueno que se comuniquen con nosotros las diócesis, que nos inviten a sus celebraciones para que podamos acompañarlos y poder ser testigos de toda esa acción de Dios en esas diócesis y comunicárselo también a toda Colombia. Esta es un homenaje a la diócesis de Málaga-Soatá y a todos los que nos ven desde allá. La diócesis de Málaga celebra sus bodas de plata. Son 25 años de actividades pastorales y se ha convertido en una jurisdicción con amplia tradición católica en el país. Málaga conmemorará su jubileo con diferentes eventos, entre los que se encuentra un congreso eucarístico que se realizará desde este viernes 21 hasta el sábado 22 de septiembre. Cristovisión traerá todos los detalles de este acontecimiento y felicita a la diócesis de Málaga por sus 25 años de existencia. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado al final de este bellísimo programa donde hemos hecho un homenaje muy especial a nuestros hermanos indígenas y sobre todo un homenaje muy especial a todos ustedes y a todos estos evangelizadores que de verdad hacen un trabajo, hay que quitarse el sombrero ante esa labor tan maravillosa, inculturada, que de tantos hombres y mujeres, ¿no? Tantos obispos, religiosos, muchos de ellos de otros países que han hecho una labor admirable. Ahora también hay que hacerle un homenaje también a estos obispos de estas regiones que han hecho una labor evangelizadora muy fuerte. Recordemos algunos, el de Leticia, el obispo de Leticia. Monseñor Marceliano Eduardo Canje Santacana. Monseñor ¿y el actual obispo de Leticia? Se llama Monseñor José de Jesús Quintero. Monseñor José de Jesús Quintero. Monseñor Alejandro Baiter también, ¿no? Monseñor Baiter también Monseñor Antonio Baiter. Es de Puerto Iniré, Guayní. Monseñor Antonio Baiter, un apóstol grande también. Un gran misionero. Un gran misionero, hay que reconocerlo. Ahora Monseñor Francisco Nieto, que está en San José del Guaviare. ¿Quién más podemos recordar de esos grandes apóstoles que ustedes conocen más que cualquiera, que han estado a lo largo de la historia haciendo esa labor misionera? Bueno, la Madre Laura, sin lugar a dudas, es el superapóstol en esto. Sí, de pronto Monseñor Belarmino. Belarmino Correa, claro que sí, en sí, San de José del Bautés, que ha hecho un trabajo muy bonito también de la mano con las misioneras de la Madre Laura. Claro que sí, claro que sí. Y el padre Álvaro Ulcuecho Cue. Del padre Álvaro Ulcuecho Cue hablaron en este encuentro, ¿no? Sí, esta tarde. Esta tarde. Un homenaje a él. Sacerdote guambiano.
Nasa, de la región del Cauca. Sí. Nasa. De los indígenas. Fue asesinado precisamente por defender los derechos de sus hermanos indígenas, porque él era indígena. Un homenaje Indígena también Nasa. entonces al padre Álvaro Olcuechocue, también, claro que sí. Y tantos más que de pronto no recordamos en este momento, pero que merecen en esta misión continental, en estos ser discípulos y misioneros cercanos al año de la fe, recordar que gracias a ellos, a esos esfuerzos, es que tantos hermanos indígenas han conocido la buena noticia del Evangelio, y también nosotros hemos aprendido tantas cosas bellas de estos hermanos indígenas. Yo los invitaría a hacer un ratico de oración. Quiero agradecerles a todo el equipo del canal Cristovisión. Este programa y todo el canal se hace con un equipo de gente muy joven que está comprometida en la evangelización y que con su novedad, su compromiso, su deseo de hacer una nueva evangelización hace posible que la señal llegue a donde está usted. Está en Ibagué, está en Barranquilla, está en Bogotá, nos está viendo de Guatemala, de Panamá, de España, de Estados Unidos. Pues es gracias a un equipo muy joven de personas, periodistas, productores, camarógrafos, graficadores, editores, personas que trabajan en la página web, ingenieros, voluntarios, un equipo magnífico que hace posible que llegue a usted esta señal. Y por este canal es que vale la pena apoyar esta obra de evangelización. A René, muchas gracias por estar con nosotros en este programa, muchas gracias por compartir con todos nosotros. Siempre sabrás que el canal Cristovisión es tu casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre Ramón. Gracias por la invitación. Y también a ustedes, mis queridos hermanos, muchas gracias, hermana, muchas gracias, Marixa, Padre, por estar con nosotros. El canal Cristovisión es su casa. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos ha brindado de estar aquí. Muchas gracias a los televidentes de Cristovisión. Y pues un saludo a los hermanos que están en la casa. Ya están viendo todos los evangelios, todos los de Pastoral Indígena. Un saludo a todos los pueblos indígenas y a toda Colombia, a mi diócesis de Sincelejo. Un saludo a los hermanos que están viéndonos. Muchas cosas tenemos que pensar, ¿no? Ojalá por aquí entre charla y charla con la hermana Norma decíamos que qué bueno que pudieran mandarnos noticas, así había internet, Skype o algo así, para conocer estas cosas. Eso, ahí le dejo al Padre Mario Toro esa inquietud. Qué interesante que todos estos evangelizadores de la pastoral indígena, desde allá, desde su región, nos manden una notica, una imagen, una grabación, o por Skype, alguna cosa que con mucho gusto nosotros desde aquí la promovemos, porque es el canal para todos, para toda la Iglesia Católica. Los vamos a invitar a ellos a que nos dirijan la oración. Vamos a orar con ellos. ¿Cómo se dice gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús? Anaya watsaska werrin tumapakaska no mareigua. ¿Y cómo se dice Dios los bendiga? Onsh mareigua juma. Ah, bueno, pues bien, ustedes hemos aprendido cosas nuevas. Pues vamos a cerrar este ratico con una oración que nos van a acompañar la hermana Marixa, el Padre, con su bendición, recogiendo todas las intenciones de ustedes. Vamos a pensar hoy en nuestros hermanos indígenas, nuestros hermanos que están en diferentes puntos de Colombia, en tantas comunidades indígenas que están haciendo también una labor muy bella y que nos recuerdan cómo tenemos que amar la naturaleza y entrar en contacto con el Creador. Recojamos este ratico de oración, oremos por todos ustedes. Dios los bendiga, muchas gracias por estar con nosotros y que sea la oración de nuestros hermanos la que recoja también la súplica de nuestro país, de nuestra tierra, de nuestra gente. Le agradecemos a Dios este momento de encuentro con el mundo entero, con nuestros pueblos indígenas, nuestros ancestros, nuestros ancianos, médicos tradicionales que se encuentran en sus diferentes rituales. Agradecemos a Dios esta lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Agradecemos a Dios la congregación de las misioneras de la Madre Laura, que seguimos en este acompañamiento a los pueblos indígenas, a las autoridades tradicionales indígenas de las diferentes organizaciones. Colocamos en las manos de Él todo este proceso de acompañamiento y le pedimos a Él muchísimas gracias sobre nuestras autoridades indígenas,
sobre los obispos, el Papa y toda la Iglesia entera para que se solidaricen frente a la situación que viven los pueblos indígenas. Gracias, Señor Jesús, porque nos tienes con vida y nos pides y nos exiges cada vez más que nosotros demos la vida por estas situaciones tan lamentables que viven nuestros pueblos indígenas. Encomendarle a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, que nos proteja a todos, que proteja al pueblo indígena con toda su situación, que le muestre también a nuestro querido presidente esta situación que vive este pueblo indígena que lucha cada día por defender sus derechos, sus territorios, en defensa de sus vidas, que todas las autoridades del Estado, las autoridades eclesiásticas puedan mirar estas realidades indígenas con los ojos de Dios, ese Dios sediento que espera de cada uno de nosotros que hagamos algo por los pueblos que sufren, los negros, los desplazados, los pobres, los que son desprotegidos a nivel del mundo entero. Amado Padre Celestial, te damos gracias por las mil maravillas del día de hoy. Gracias porque nos has abierto una puerta más para seguir luchando por nuestro evangelio. Gracias por todas las catequistas que existen en el mundo entero, especialmente en mi vicariato que es del Amazonas. Te pedimos humildemente, Madre buena y santa, que coloques tus bendiciones en cada una de las madres que existen en el mundo para que guíen a sus hijos por el camino verdadero, para que amen la naturaleza, para que vivan de ella, para que sobrevivan de ella también. Padre bueno, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro guía y nuestro Redentor. Amén. Amén. Yo te doy gracias, Padre, por esta experiencia que nos has permitido vivir. Bendice a todos nuestros pueblos indígenas, porque allí están las semillas del Verbo. Está sembrada tu palabra. Gracias, Padre de bondad, porque nos das la identidad, nos das la libertad de ser hijos tuyos. Nos das la autonomía. Y sobre todo, Padre, promueves nuestra dignidad. Bendice a cada una de nuestras comunidades. Gracias porque nos enriqueces cada día con tu palabra, con tu buena noticia. Gracias porque haces camino de salvación en cada una de las culturas de nuestros pueblos indígenas. Acoge, Señor, nuestras necesidades, nuestras súplicas. Por Cristo el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nuestros pueblos indígenas, y permanezca siempre. Amén. Amén. Ave María, escúchame, mi alma no es más que una plegaria, por eso necesito tanto de ti. Tú que eres la única madre del mundo, nos ayudará. Y voy a seguir a ti rogando por todos los que sufren y no tienen paz. Pero tú, Madre mía, lo sabes, pues en mi alma mía tú estás. Ave María, escúchame, mi alma no
es más.